7:09 en la mañana. Queremos saludar de inmediato ya con nuestro invitado que está muy puntual aquí en nuestro estudio, el doctor Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día, siempre un gusto estar acá y un saludo a quienes nos escuchan en esta fría mañana, definitivamente. ¿No? Me llegó el cafecito ya para... Sí, este rato ya nos vamos abrigando un poco con el café, menos mal. Sí, está bien, está bien. Bueno, queremos nosotros dar cuenta de lo que ofrece una encuesta llamada el Latino Barómetro. Primero entendamos qué es el Latino Barómetro, dónde se lo aplica, cómo se lo aplica, cuál es la metodología un poco para aterrizar el tema. Bueno, hay que partir del hecho de que el Latino Barómetro se fundamenta en encuestas, en entrevistas que se realizan en 18 países de América Latina. Como ustedes bien saben, hacer una encuesta implica tomar una fotografía de un momento en específico, y creo que ese es el punto de partida, que para este informe 2018 que se ha presentado hace pocos días, estamos hablando de una fotografía ciudadana de América Latina entre los meses de junio y agosto. Sí, son en total un poco más de 20,000 muestras que se han tomado, entre 1,200 casos por cada país, y quizá lo más importante es que en este sentido, al ser un informe anual, permite comparar la situación de un país respecto de años anteriores, y por otro lado, al ser un estudio regional, permite comparar la situación de un país respecto de los demás países de la región, ¿no? Entonces, este estudio se viene haciendo desde el año 96. La mayoría de años, hasta hace muy poco, eran 17 países, se ha sumado uno más, y pues en función de ello se va analizando los resultados anuales. Sin embargo, bueno, había críticas, por ejemplo, en el gobierno anterior, sobre todo porque habían algunas cifras que no les favorecía y se cuestionaba la metodología, se cuestionaba a quienes entrevistaba, en fin, un poco cómo aterrizar a una realidad de lo que ocurre con una encuesta y qué valor tiene, digamos, qué tan efectiva es esta encuesta. Las encuestas han demostrado en los últimos procesos electorales, no solo en América Latina y en el mundo, que pueden fallar, por supuesto. A lo menos cuando se hacen mediciones electorales han fallado, como pasó en el referendo de la paz en Colombia o en el referendo del Brexit en Gran Bretaña. Ahí hay quizá las mejores muestras de que no hay encuesta perfecta, no hay medición perfecta, y con eso simplemente se ratifica lo que decía al inicio de este espacio, en el sentido de que la encuesta te muestra la fotografía de un momento en específico. Teniendo en cuenta, en este caso, el estudio regional se ha realizado hace aproximadamente 3 meses. Probablemente eso ya han cambiado muchas situaciones, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en Argentina el asunto económico va deteriorándose un poco más. Las medidas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri no han sido quizá las más populares. Las cifras probablemente ahora en encuestas nos demuestren un deterioro de aceptación y de otros aspectos de percepción económica, de apoyo a democracia y demás. El hecho del cambio de gobierno en Brasil, que aunque no toma posesión, ya hay un resultado electoral con un giro ideológico, también podría alterar estos temas. En el caso ecuatoriano, por supuesto, han habido elementos en los últimos meses y semanas que podían haber cambiado la percepción de la ciudadanía. Así es que en ese sentido, insisto, es importante ver que esta encuesta, a partir de entrevistas, muestra una fotografía determinada de un momento que, si bien se llama 2018, está específicamente relacionado con junio-agosto del año 2018 en cada uno de estos países latinoamericanos. Revisemos ahora entonces cuáles son los puntos fuertes del Ecuador, cuáles son los puntos que quizás hay que ajustar en función de esa aclaración que ha planteado. Bueno, quizá el que a mí más me preocupa a título personal es el deterioro que sufre el apoyo a la democracia en función del tiempo. En el caso ecuatoriano, pues estamos hablando que en los años, a inicios de los años 2000, este apoyo bordeaba entre el 40 y el 45%. En los años 2010, es decir, 10 años más tarde, ese apoyo superaba el 60%, teniendo un pico en el 2015, que el 71% de ecuatorianos entrevistados apoyaba la democracia. Pero en Ecuador se muestra una cifra para este año un poco preocupante, donde ya 1 de cada 2 ecuatorianos
apoya la democracia, es decir, 50%, una de las cifras más bajas y quizá comparable con los números del año 98, después de una crisis que, como ustedes saben, terminó con la salida de un presidente y el establecimiento de varios gobiernos de manera sucesiva. Ahora también hay que analizar que no se trata de un aspecto únicamente relacionado con Ecuador. En América Latina en general ha decrecido el apoyo a la democracia. Ha caído en Paraguay, ha caído en Argentina, ha caído en Brasil e incluso Uruguay y Venezuela, que graciosamente tenían los niveles más altos de apoyo a la democracia, también muestran caídas. Así es que aquí simplemente se va viendo una tendencia para que la gente no solo critique la democracia, sino que lamentablemente empiece a buscar otro tipo de salidas que no son muy beneficiosas para la evolución de la sociedad. Ahora, uno de los temas que, por ejemplo, se aborda es el combate a la corrupción, los problemas que atañen a una sociedad, y la corrupción, por ejemplo, no resulta ser un tema importante, si se quiere, para el Ecuador, porque aparece como en el 8º puesto, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para Colombia, para Perú, para Brasil, para México, para Paraguay, sí son temas de vital importancia. A pesar de las políticas, los anuncios que se han planteado en el Ecuador, el ecuatoriano finalmente a través de esta encuesta no manifiesta que es una preocupación. Bueno, lamentablemente los ciudadanos quieren resultados rápidos en el combate a la corrupción. En las últimas semanas, en nuestro caso, somos una organización que trabaja en temas de transparencia, de gobierno abierto. Hemos visto que la gente demanda resultados inmediatos. Además, por una situación derivada de los últimos años, hay incluso un deseo de venganza, por así decirlo, y la gente espera ya ver a los corruptos automáticamente en prisión. Y por un asunto de entender la justicia, de entender el derecho y el sistema judicial, sabemos que ese combate a la corrupción no muestra resultados de manera inmediata en ningún lugar del mundo. Para ver los resultados de una política de combate a la corrupción toma meses e incluso años. Para ver los resultados de procesos judiciales relacionados con combate a la corrupción, causas de corrupción, toma un buen tiempo. No es cuestión de que simplemente de la noche a la mañana se encarcela a los corruptos, más aún que es una de las demandas en el caso puntual de Ecuador, la recuperación de dinero que se puede haber perdido por corrupción tiene quizá un problema en nuestra legislación porque no hay la normativa suficiente que permita recuperar esos dineros mal habidos para que vuelvan a quien le corresponde, que es el pueblo, ¿no? Entonces ahí sí vemos que quizá Colombia, que está en el primer punto, habla de la corrupción como el problema más importante del país, y claro, Ecuador cae al lugar entre 8 y 10, hablando de los temas de cuánta importancia le dan los ciudadanos, y ahí quizá es una insatisfacción por resultados inmediatos que, como he dicho, es muy difícil que se den. A pesar de que hay, por ejemplo, funcionarios que están encarcelados, empezando por el ex vicepresidente de la República, algunos otros funcionarios de gobierno anterior, en fin, hay muestras, si se quiere, por un lado simbólicas y por otro también algunas acciones en sentido práctico, ¿no? Sí, no, por supuesto, y eso es algo que la ciudadanía tiene que comprender y también involucrarse, porque el combate a la corrupción no es un asunto de gobierno ni de justicia, es un asunto de ciudadanos. Recordemos que la Constitución establece que es una obligación de los ecuatorianos denunciar actos de corrupción. Entonces, si usted ve que inexplicablemente su vecino cambia de carro por un carro que cuesta cientos de miles de dólares, algo pasa. Algo está pasando. O sea, o si de pronto usted vive en una zona y ve que su vecino se muda pagando de contado un departamento de cientos de miles de dólares, algo pasa. Denuncie corrupción. No podemos tolerar la corrupción o llegar a puntos como ha sucedido en otros países en los que se considera tonto a una persona que, por ejemplo, llega a la función pública y dicen no roba. O sea, y te dicen la clásica de si todos lo hacen, ¿por qué tú no? Más bien la responsabilidad de los ciudadanos es combatir de primera mano la corrupción, denunciando, por muy simple o elemental que sea, cualquier acto. Recordemos que en el ámbito de la corrupción se necesitan 2 personas. Y en ese caso no es solo el funcionario público, por ejemplo, el corrupto, sino también la persona que está ahí para corromper. Y el combate inicia en casa.
Perfecto. Avancemos un poco con lo que pasa con las instituciones, con el gobierno en particular, cómo se califica, cómo le califican los ciudadanos que fueron encuestados y que resulta ser una muestra importante. Bueno, ahí vemos, insisto, que está muy vinculado a el tema de creer o no creer en la democracia, ¿no? Y ese, insisto, es un punto que sí preocupa, la confianza en las instituciones. Ese es el punto crítico y bueno, sigue ocupando en América Latina en general el primer lugar la Iglesia, es el mayor... la mayor institución confiable. El segundo lugar, las Fuerzas Armadas. Y vemos que en cambio en los últimos lugares se encuentran los partidos políticos, las funciones legislativas, el gobierno nacional y la justicia. Eso quizá, insisto, está muy relacionado con este tema de creer o no creer en la democracia. Si nosotros creemos más en los militares o en la Iglesia Católica que en nuestras propias instituciones, entre comillas, democráticas, quizá ahí está radicada la importancia de analizar las cosas, ¿no? Y en el caso ecuatoriano, las cifras, por ejemplo, de confianza en la Iglesia son altas. Más del 60% de los ecuatorianos habla de confianza en la Iglesia. No se diga en el caso de Fuerzas Armadas, que tienen un número similar. Es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos confía en las Fuerzas Armadas. Y en cuanto a instituciones democráticas, la caída es terrible. O sea, más allá de hablar del ámbito general latinoamericano, la confianza en el Poder Judicial, en el caso ecuatoriano, según el Latinobarómetro, apenas llega al 23%, es decir, 2 de cada 10 ecuatorianos confían en su justicia. Ahí vemos entonces las razones de fondo por las cuales se producen incidentes terribles de violación de derechos humanos como lo que ocurrió en Pozorja. Porque la gente dice, si vamos a entregar a la justicia a los criminales, a los delincuentes, y van a salir libres en muy pocos días, pues tomemos justicia por mano propia, y de eso no se trata en lo absoluto. A propósito de un video que circulaba en estos días de un asalto en el norte de Quito, los comentarios en redes sociales son terribles. La gente dice, no, es que ahí necesitamos salir a justiciarlos, porque la gente no aprovechó y o sea, hay poca confianza en el Poder Judicial. Cifra muy similar la confianza en el legislativo, en este caso no Congreso, sino en la Asamblea Nacional. Pero 1 de cada 4. ¿No? Sí, y hay una caída más fuerte, o sea, y ese es quizá uno de los puntos que nosotros ya hemos mencionado. Fundación Ciudadanía y Desarrollo tiene un observatorio legislativo que ha ido monitoreando el desempeño de los legisladores y de la Asamblea en los últimos años, y pues en realidad la cifra sigue en caída, sigue en picada, por decirlo menos, y el Latinobarómetro así lo evidencia, porque dice que el 25% de los ecuatorianos confía en su legislativo. Y a portas además de un proceso electoral, tenemos elecciones seccionales ya convocadas para el 24 de marzo del 2019, vemos que un 18% de los ecuatorianos confían en sus partidos políticos. Entonces, con un mínimo nivel de confianza vamos a elegir a nuestros alcaldes, nuestros prefectos, nuestros concejales. Se eligen más a personas entonces que a través de una representación de movimiento político. Acertadísima esa observación, porque ahí empezamos nosotros a confiar en el caudillo, a buscar un Mesías que nos solucione los problemas de la ciudad, que nos solucione el problema de la vialidad en la provincia, y ese caudillismo, esa búsqueda de caudillismo cae indudablemente en el populismo, porque candidato que ve que la ciudadanía busca un Mesías salvador, pues sale a ofrecer lo que la gente quiere con tal de ganar las elecciones, ¿no? Y muchas de esas promesas, quizá no en las ciudades principales, pero en ciudades más pequeñas del país, se convierten en asuntos irrealizables, que con el pasar del tiempo genera alta insatisfacción de la ciudadanía, y se genera este círculo vicioso que hace que simplemente la gente deje de confiar en su política, en sus partidos, en su institucionalidad democrática, y eso es quizá uno de los puntos más graves, ¿no? Y lo mismo pasa en cuanto a la confianza en el gobierno. Ojo, aquí no estamos hablando de un gobierno en específico, no es una confianza en el presidente, sino en la institución gobierno. Ecuador también mantiene ahí el mismo porcentaje que con la Asamblea Nacional, ¿no? 1 de cada 4 ecuatorianos confía en su gobierno, y ahí tenemos problemas. ¿Cuáles son los aspectos positivos, si se quiere, de este
Latino Barómetro que ubica al Ecuador en buenos términos. Bueno, conversaba hace pocos días con uno de sus colegas y nos decía, bueno, pero Ecuador ha subido en los puestos respecto de América Latina, sí, pero yo le veo muy complejo subir cuando la calificación general es baja, ¿no? Ahí hay problemas serios, ahí estamos enfrentando una realidad latinoamericana que tiene que ser discutida a profundidad, tiene que ser analizada quizá en su origen para tratar de encontrar soluciones. En un ámbito que no hemos topado de manera específica también hay problemas en cuanto al aspecto económico. La gente... El ingreso, la distribución de la riqueza. Y la gente cree además que su situación personal a futuro no va a mejorar. Eso preocupa. La cifra en el caso ecuatoriano es baja, no hay una expectativa alta. El nivel de satisfacción con la economía, si bien por ejemplo Ecuador está al mismo nivel que Chile y podríamos manejar la cifra general, es decir, Chile y Ecuador ocupan los 2 primeros lugares, además de empatados, podríamos decir Ecuador está en primer lugar en satisfacción con la economía. Sí, pero apenas 30% de los ecuatorianos se sienten satisfechos con la economía. Es una cifra baja. Entonces, yo creo que no podríamos hablar en general de destacar aspectos positivos, de recalcar en lo negativo, sino de analizar estas cifras dejando de lado la política y las pasiones, sino como una buena fotografía de un momento que debe llamarnos a la reflexión y que debe generar vínculos más estrechos entre la ciudadanía, sus instituciones, la ciudadanía, sus autoridades, para encontrar soluciones reales y efectivas a favor de un sistema que, con todas sus imperfecciones, ha demostrado ser el mejor, que es la democracia. Y precisamente, entonces, si se trata de una herramienta, de una fotografía que permite a los gobernantes, a los políticos tomar acciones, ¿por dónde tendrían que entonces justamente emprender para poder cambiar o revertir esta sensación? Bueno, aprovecho ahí también para hacer una cuña y una invitación, porque creemos desde Ciudadanía y Desarrollo, por ejemplo, que una gran oportunidad se realiza en los próximos días cuando hemos iniciado entre sociedad civil y gobierno nacional la construcción del primer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. ¿Cómo no? No estamos hablando de un espacio de participación en el que, entre comillas, se socializan cosas o se escucha a la gente y después nosotros decidimos, sino que en un espacio horizontal, los 4 actores fundamentales de la vida diaria, el sector privado, la academia, la sociedad civil y el gobierno, se sientan a co-crear y a establecer compromisos que deben ser ejecutados e implementados en los próximos 2 años. Entonces, en otros países ya se ha demostrado que instalar un sistema, un modelo de gestión de gobierno abierto genera una mayor confianza, especialmente si esos compromisos efectivamente se cumplen, ¿no? Entonces creo que estamos, por ejemplo, a puertas de una gran oportunidad. En el caso de este arranque, el día martes vamos a tener el primer espacio de cocreación en la ciudad de Ambato, para construir con la ciudadanía, con el sector privado, con la academia, en la Universidad Técnica de Ambato. El día martes a partir de las 8 de la mañana en el campus Huachi, después del día jueves en la ciudad del Puyo, en Uniándese de Puyo, y así estaremos en 8 ciudades del país, en las 8 cabezas, digamos, de zonas, para tratar de abarcar la mayor cantidad de espacio y que participe la gente en un espacio horizontal, que la gente deje de verle al gobierno, a las instituciones como una entidad superior, inalcanzable, que además toma decisiones por sí sola, para vernos todos en un espacio horizontal en el que la co-creación supera la simple socialización o el simple diálogo, que lamentablemente ha estado muy lastimado durante el último tiempo, ¿no? Entonces, eso digo, ahí quizá está uno de los puntos, y siempre también para generar confianza. ¿Cómo no? Tenemos que terminar y precisamente para esta invitación que usted acaba de señalar, ¿cómo puede la gente informarse, conocer dónde van a hacer? Bueno, hay una página web que es gobiernoabierto.es. Ahí la gente incluso puede ingresar
sus puntos para aportar a este primer Plan Nacional de Acción respecto de cada uno de los pilares. Es un formulario muy sencillo que es asequible incluso desde los teléfonos celulares y, por supuesto, más allá de la participación virtual que se pueda dar, la participación presencial. Ahí en la misma página web está el cronograma general con lugares, con fechas en cada una de las ciudades, pero insistir, como digo, que el día martes vamos a estar en la ciudad de Ambato, en el campus Huachi de la UTA, de la Universidad Técnica de Ambato, y el jueves 29 vamos a estar en la ciudad de Puyo, en Unián de C de Puyo, para co-crear, para discutir, para tratar este nuevo modelo de gestión que Ecuador formalmente ha iniciado a implementar desde el mes de julio, cuando se formalizó el ingreso de Ecuador a la Alianza para el Gobierno Abierto. Así es que este quizá es uno de los espacios para reconstruir y sanar esa situación crítica de confianza en las instituciones, en el gobierno, en las autoridades y en los partidos políticos. 7 de la mañana con 30 minutos, se nos fue el tiempo. Interesante el diálogo, la conversación con nuestro invitado de hoy, el doctor Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Justamente lo que nos ha entregado este Latino Barómetro, esta encuesta, una fotografía del momento, ha dicho claramente, como una herramienta para posibilitar la participación en primera instancia de los ciudadanos y la reflexión por parte de quienes son los tomadores de decisiones. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Pública FM. Comparte la emoción. Pa'lante, camino, no te detengas jamás.